posicionado en la victoria. Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos, y los humilló, y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos, también derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a Hadad-Ezer rey de Soba, en Hamat, yendo este a asegurar su dominio junto al río Eufrates, y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo, y 20.000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Primer libro de Crónicas 18 del 1 al 4. Continuando la lectura vemos que el cronista pasa a enumerar las victorias de David, inaugurando la lista con la derrota y sometimiento de los filisteos. Y estos, que tanto habían atacado a Israel desde que cruzó el Jordán y durante toda la época de los jueces y hasta la muerte del rey Saúl, probaron por fin el sabor de la derrota definitiva por mano de David, no por mérito suyo, sino por el favor de Dios en él. Luego son nombrados los moabitas, otros acérrimos enemigos de Israel cuyo líder, Moab, fue uno de los hijos que tuvo Lot resultante de una relación incestuosa con una de sus hijas. Así que vemos cómo, gracias a Dios, durante el reinado de David se finiquitaron varios conflictos que llevaban arrastrando desde tiempos de Abraham, antes incluso del nacimiento de Jacob y de sus 12 hijos, que Dios puso por tribus de Israel. Estos dos encabezan la lista, y otro más, el rey de Soba, que también llevaba tiempo guerreando contra Israel, de quien David se apropió de carros y de hombres, aunque no así de sus equinos. ¿Será que David se acordara de una de las condiciones de Dios que debían cumplir los reyes de Israel? Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Deuteronomio 17:16. De este modo David se aseguraba el mantenerse dentro de la voluntad de Dios, ahí donde el favor de Dios le rodeaba en cada paso. Hablando de antiguos enemigos, hay uno que tiene el hombre desde que fue creado y puesto en Edén, porque, aunque todo lo que Dios creó era bueno en gran medida, había uno que dio lugar al pecado en su corazón, y arrastró con él a muchos, no humanos, sino de la corte celestial. Este era Lucero, un hermoso querubín que se ensalzó a sí mismo contra Dios pretendiendo ser como él, pero no le salió bien el golpe, sino más bien él y todo su séquito de ángeles rebeldes fueron expulsados de la presencia de Dios. A partir de entonces es conocido como Satanás, lo cual significa acusador o adversario, y no se quedó ahí su transgresión, sino que ha seguido dando rienda suelta a sus maldades desde el momento en que decidió que el pecado iba a ser el gran protagonista en su modus operandi. Pues como no pudo hacerse con trono en los cielos, pronto encontró a quien quitarle su dominio, alguien inferior a él pero una creación especialmente amada por Dios, ya que la hizo a su imagen y semejanza. Así fue como Adán cayó víctima de los engaños de Satanás a Eva, y, tomando del fruto del cual Dios le mandó expresamente no comerás, porque en el día que de él comas, ciertamente morirás, cayeron automáticamente de la presencia de Dios, perdiendo con ello su dominio sobre la tierra. Satanás quiere destruir al hombre desde el primer momento en que fuimos creados, y por eso no ceja en el empeño de impedir que lleguemos al conocimiento de Dios para la salvación de nuestras almas. Porque a diferencia de Satanás y los demonios, el hombre goza de una oportunidad para ser salvos y libres del pecado y de la muerte, a través del Señor Jesucristo. Mientras tanto Satanás, sabiéndose condenado al lago de fuego, trata de arrastrar consigo al mayor número de hombres y mujeres a base de engaños. Pero para eso vino Cristo a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree halle perdón y vida eterna en él, venciendo así, en Cristo Jesús, al pecado y a la muerte. Así que, cuando nosotros estábamos encaminados al infierno a causa del pecado, y a expensas de las mentiras del principal enemigo de nuestras almas, Dios nos rescató por medio del Hijo, posicionándonos a un estado de victoria, en el cual persistimos por el Espíritu Santo hasta el día en que seamos llevados a la presencia de Dios, cuando toda victoria sea cumplida. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Corintios 15 del 54 al 57. Y ahí será que, habiendo vuelto el Señor Jesucristo en todo su poder y su gloria, hará probar a Satanás, definitivamente, el sabor de la derrota, en el lago de fuego. A veces nuestra vida de fe parece estar constituida como una carrera de obstáculos en la que conforme más avanzamos más altas son las vallas. A veces nos vemos tentados a caer en el desánimo, pensando que no vale la pena esforzarse o que no vamos a ser capaces de sortear la próxima traba que nos depara el camino. También es cierto que son muchas las veces en que se nos olvida que este mundo está regido por Satanás hasta que el Señor vuelva, y, por ende difícilmente vamos a poder hallar aquí lo que nos es dado en Cristo. Pero por eso bien que nos proveyó el Señor, de una armadura para que podamos mantenernos firmes en nuestra situación de victoria, en Cristo. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6, 11 y 13. Esta armadura es tal como la que usara David contra Goliat, la armadura de Dios forjada en la fe y en la seguridad de victoria en él. Hoy es día de desechar todo pensamiento o actitud que nos hace sentir fracasados o incapaces de superar las adversidades. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo ya nos previno. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33.